Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a las 8:45 ya en este jueves 25 de marzo del 2021 en la antesala de un descanso prolongado. Ya viene la Semana Santa y no ha variado mucho del 2020 en cuanto a las condiciones. Vamos a hablar precisamente esta noche de lo que ha dicho hoy la ministra de Salud Pública. No habrá confinamientos, no habrá medidas estrictas para esta Semana Santa 2021 y ustedes recordarán la Semana Santa 2020 como la vivimos. Y también vamos a hablar de que en el Seguro Social, pues durante el año pasado de pandemia se perdieron 2.200 cuotas patronales. De eso vamos a hablar. Antes saludamos a Cristian Castillo. ¿Cómo te va? Don Mario, buenas noches. Pues sí, efectivamente hay que hacer las comparaciones. En la Semana Santa o la Semana Mayor del año 2020 la pasamos en confinamiento absoluto con un número de muertos relativamente insignificante al que tenemos en este momento y con un nivel de contagios mucho menor. Sin embargo, ahora con muchos más muertos y con muchos más contagios, pues vamos hacia una Semana Mayor sin medidas restrictivas, Mario, y sin vacuna, que ese es el punto de reflexión para todas y todos, que debemos seguir evitando cualquier posibilidad de contagio. Y se creía hace un año que quizá para estas fechas ya iba, si es que había alguna vacuna a finales del 2020, quizá ya a esta fecha en Guatemala podría haber alguna porción considerable de inmunizados, ¿no? Y esa era la expectativa, pero insisto, sin vacunas, sin una población considerable de vacunas administradas y sin medidas restrictivas, la responsabilidad sigue recayendo en cada uno de nosotros para seguirnos cuidando y evitar ser víctima del contagio de la COVID-19. Pero el problema no es solo contagiarse, el problema es necesitar asistencia médica y ojalá no sea necesario, pero si uno llega a necesitar unidad de cuidados intensivos, la situación aún es más compleja. Claro. Bueno, vamos a hablar de otra situación que arrasó el 2020, porque no solo, por supuesto, lo importante son las vidas de los guatemaltecos, pero también hay que hablar de otra arista, de otro factor que golpeó duramente esta situación de la COVID-19. Y hablamos el golpe, la embestida a la economía nacional, y es que según el Seguro Social, según sus datos, durante el 2020 se perdieron 2.200 patronos, cuotas patronales. ¿Qué quiere decir esto? O que ya no pudieron seguir pagando o que pues bueno, tuvieron que cerrar a la quiebra, y de eso vamos a hablar con el señor Juan Carlos Ramírez. Él es director de la Dirección de Recaudación del ICS. Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, un gusto saludarles. Licenciado Ramírez, en términos netos, haciendo una comparación interanual, ¿cómo estábamos a estas alturas el año pasado, si tuviera datos específicos previo a iniciar la pandemia, y cómo se ha venido comportando esta caída que empieza a ser evidente en cuanto a la reducción de puestos de trabajo formales? Muy bien, pues muchas gracias por el espacio. Les comento, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, así como muchos sectores y muchas dependencias, pues sintieron el efecto de la pandemia de COVID-19 iniciado el año 2020. A inicios, en los meses de enero y febrero del año 2020, los estudios y las proyecciones se estaban cumpliendo en cuanto a la cantidad de patronos que estaban reportando a la Seguridad Social. Nosotros en el mes de enero 2020, con relación a enero del año 2019, que es cuando hacemos nuestros estudios de los comportamientos y los incrementos o decrementos que se puedan hacer, teníamos 161 patronos que estaban cotizando más que el año 2019. Posteriormente, cuando ya en el mes de enero, en el mes de febrero, perdón, y marzo se empiezan ya a sentir ciertos efectos por la pandemia de COVID-19 y las restricciones por las medidas sanitarias impuestas a partir del primer caso confirmado por COVID-19, las empresas empiezan a tener un efecto de contracción, empiezan a tener menos demanda en productos y servicios y por ende es un efecto también para los trabajadores. Es por ello que muchos patronos cotizaban, pero cotizaban con un monto menor
con una cantidad de afiliados menores y muchas empresas definitivamente dejaron de cotizar. A partir del mes de marzo empezamos a tener una caída en las cotizaciones de la Seguridad Social y de 23.243 patronos del mes de marzo 2019, tuvimos un reporte de 20.293 en el año 2020. Y así sucesivamente en cada uno de los meses hasta llegar a diciembre, cuando 984 patronos dejaron de cotizar. Tenemos que recordar que el comportamiento de los patronos cotizantes pues es dinámico. Unos meses dejan de cotizar a la Seguridad Social y posteriormente si tienen un pequeño alivio o empiezan a tener una recuperación económica, pues vuelven nuevamente a cotizar, no se alejan del todo de la cotización a la Seguridad Social. Pero haciendo un promedio para el cierre del año 2020, tuvimos 2.280 patronos en comparación del año 2019 que dejaron de cotizar. Y esto pues obviamente se ve reflejado en los ingresos al instituto. Y así como los patronos que dejaron de cotizar y otros que cotizaban con una cantidad menor de trabajadores, al final cerramos el año con 60.939 en promedio afiliados que dejaron de cotizar a la Seguridad Social. En el mes de diciembre, en específico del año 2020, 41.863 afiliados no fueron reportados a la Seguridad Social. Ahora bien, usted hace referencia en cuanto a que esto tiene un impacto en las finanzas del Seguro Social. ¿Hay algún dato en cuánto puede representar la cantidad de montos que dejó de percibir el Seguro Social por estos 2.200 patronos que ya no cotizaron en 2020? Sí, nuestros estudios actuariales y estadísticos a finales del año 2018 para iniciar el año 2019 y efectivamente de igual manera el ejercicio para iniciar el año 2020 nos establecen cuál va a ser el presupuesto de ingresos y egresos que el instituto estará durante todo su ejercicio. Para el año 2020, a inicios, nosotros teníamos alrededor de 14.000 millones de quetzales proyectados en ingresos por distintos rubros a la seguridad social. Entiéndanse las inversiones, las cuotas a la seguridad social y otros ingresos. Sin embargo, cuando en el mes de marzo, abril, se empieza a ver esta disminución de patronos y afiliados cotizantes, el instituto se ve forzado a hacer un nuevo estudio actuarial de la proyección, ya incorporando el efecto de COVID-19, y al final del año 2020 nosotros tenemos una reducción de más de 1.218 millones de quetzales que se dejaron de percibir en relación a la proyección que teníamos a inicio del 2020. Ahora, licenciado Ramírez, hablemos de la cobertura a los trabajadores, porque los patronos pueden pasar por una situación complicada en términos financieros, pero esto también incide en la desprotección de sus trabajadores de la cobertura del Seguro Social. Estas decisiones de no cotizar, y usted hablaba de una actividad volátil, porque dependiendo de los ingresos de las empresas, también así cotizan ante el Seguro Social. ¿Hay algún estudio o contraloría por parte del ICS de que los patronos que no están reportando sigan operando y que tengan a sus empleados fuera de la cobertura del Seguro Social? Sí, nosotros identificamos que muchos de los patronos reportaban a sus trabajadores como con una suspensión, con una licencia sin goce de salario. Esto para nosotros representaba esta baja de contribuciones y de igual manera se ven afectados los trabajadores porque recordemos que la normativa institucional vigente establece que dentro de los últimos 6 meses de cotizaciones a la Seguridad Social, los 4 últimos meses en que hayan sido reportados, le brinda la acreditación de derechos para que estos trabajadores puedan ser atendidos en una unidad médica y de igual manera tener prestaciones en dinero ante un accidente o ante alguna suspensión por incapacidad temporal.
Estos trabajadores que dejaron de ser reportados y pasaron los 4 meses pierden esta cobertura. Sin embargo, el instituto velando porque el afiliado siempre estuviera protegido y sabiendo y estando no ajeno a la situación económica que atravesaba el país y la emergencia sanitaria, la junta directiva del instituto establece 2 acuerdos en específico, que es el diferimiento de la cuota patronal. Con esta cuota patronal, el instituto lo que hace es percibir únicamente la cuota laboral que se le descuenta a los trabajadores activos y a los patronos diferir la cuota patronal. Esto es un alivio económico para el patrono, pero también representa un beneficio para el trabajador, porque no pierde la cobertura a la seguridad social. De igual manera, los esfuerzos que realizamos durante todo el año es un monitoreo constante de que estos patronos que sí estaban reportando actividad económica y que no estaban reportando a la seguridad social, se les hizo un llamado, una citación a varios de ellos a través de nuestro departamento de inspección patronal para la verificación que si estaban en una actividad económica y estaban reportando ingresos, debían ajustarse y reportar las contribuciones a la seguridad social. Ahora bien, bueno, no tradicionalmente, históricamente el Estado es el más deudor al Seguro Social. En esta situación del 2020, ¿cuál fue el comportamiento del Estado en cuanto a la cuota que tiene que dar o que tiene que pagar, Alex? Cuando se aprueba el presupuesto de ingresos y egresos de la nación, se establece el monto que le van a trasladar a la seguridad social. Este monto fue continuo, no hubo una baja o una disminución en el ingreso. Pero reportemos, como usted bien dice, históricamente el Estado como patrono no reporta el total de la cuota patronal a la seguridad social. Entonces, este monto que no reporta se sigue incrementando y actualmente la deuda sigue creciendo del Estado como patrono y como Estado como tal. La deuda se ha mantenido, sin embargo, el monto que había sido aprobado inicialmente en el año 2020 sí fue trasladado a la seguridad social, sin embargo, la deuda continúa persistente. Licenciado Ramírez, es importante aclararle a la audiencia que el diferir el pago a los patronos no implica el no pagar. Es decir, usted ha explicado que hubo empresas que los trabajadores siguieron cotizando con su cuota, su cuota como trabajador, mientras que los patronos no necesariamente cotizaron, pero eso no fue una exoneración de esa cuota, sino que deben pagar las cuotas en el momento en el que se cumplan los plazos que estableció la Junta Directiva del ICS. Es correcto. Los acuerdos 1472 y 1481 de Junta Directiva del Instituto otorgaron el diferimiento de la cuota patronal. La cuota laboral fue reportada en los meses correspondientes, es decir, el 1472 permitió diferir los meses de marzo, abril y mayo 2020, y en 1481 los meses de junio, julio y agosto de la cuota patronal. La cuota laboral se reportaba oportunamente y a partir del mes de agosto del año 2020, los patronos estaban en la obligación, según los acuerdos antes mencionados, a empezar a trasladar esa cuota patronal que había sido diferida en los meses anteriores. El propósito principal de Junta Directiva del Instituto fue otorgar un alivio temporal a estos patronos para que pudieran, al momento de haber una reactivación económica y una recuperación de sus actividades comerciales, empezar a trasladar estas cuotas. Asimismo, ambos acuerdos lo que permitieron es pagar directamente el mes de marzo en agosto, abril en septiembre y así sucesivamente. O bien, si la capacidad financiera de estos patronos aún no era la ideal o no les permitía hacer estos pagos completos de la planilla de la Seguridad Social en la cuota patronal, les permitía hacer una totalización de todas las cuotas patronales de los meses desde marzo hasta agosto y dividirlo hasta en un plazo máximo de 18 meses sin recargo alguno. Pero a partir de agosto hacer el pago de cada una de estas cuotas, la 1 de 18, 2 de 18, etcétera, y estará terminando en diciembre del año 2021.
Si un patrono se retrasa en alguna de las cuotas, y eso fue divulgado a través de los acuerdos y los distintos medios oficiales del instituto, el patrono pierde los beneficios que se le otorgaron en el diferimiento. Y con las contribuciones de estas cuotas que no hayan sido trasladadas en el mes que ellos hayan pactado, perderán el beneficio del diferimiento y entonces se les hará el cobro respectivo de la totalidad de la deuda que tengan hasta ese momento y se les aplican los recargos administrativos por mora e intereses correspondientes. Entonces, es una organización, es una administración financiera muy puntual la que deben hacer los patronos para pagar oportunamente estas cuotas y no perder ninguno de los beneficios que el instituto les ha otorgado. En cuanto al impacto que esta situación pueda tener, como usted ya explicó, a los ingresos y las finanzas del Seguro Social y sobre todo que esto viene en detrimento del servicio que se le presta a los trabajadores cotizantes, ¿el Instituto de Seguridad Social tiene previsto algún escenario, algún plan B, alguna estrategia para poder equilibrar esta baja en cuanto merma, en cuanto a los ingresos por estos 2.200 cuotas patronales que pues, no se tienen? Nosotros dependemos de esa relación que pueda existir entre el sector empresarial, el patrono como tal, sus actividades y las cuotas que reportan. Nuestros estudios y nuestras proyecciones determinaron que efectivamente habría una baja y es donde el instituto otorgó estos beneficios para que el patrono no se alejara de la seguridad social y que efectivamente los afiliados pudieran contar con todos los beneficios y los servicios que presta el instituto. De igual manera, actualmente la normativa institucional nos permite que un patrono que aunque haya tenido una situación de deuda o haya dejado de pagar, se acerque al instituto y a través de múltiples beneficios, el cual podría ser el pago directo de la cuota que tenga pendiente o el monto de la deuda, o bien reconocimientos de deuda, que es un convenio de pago hasta un plazo máximo de 60 meses, en el cual el patrono pueda hacer estos desembolsos controlados y que no afecte en sus finanzas. De igual manera, estamos haciendo esfuerzos en el área administrativa y financiera a la población afiliada del instituto a través de los patronos y los otros beneficios que se les pueden estar otorgando. Licenciado Ramírez, con base en los estudios actuariales que han realizado ustedes, ¿tienen ya una proyección del impacto de este año irregular del año 2020 y lo que llevamos del 2021 en la actividad financiera del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y si eso pudiera poner en riesgo la sostenibilidad en el largo plazo de la cobertura de los servicios del mismo? Los estudios actuariales para el año 2021 son alentadores. Nosotros vimos que la recuperación económica y la apertura gradual que se ha hecho en el país ha permitido que patronos que se habían alejado en los meses más difíciles de la pandemia en el año 2020 se estén acercando nuevamente y empiecen a cotizar. Para el año 2021 nosotros tenemos proyectado un incremento de un 10% en la recaudación de las contribuciones a la seguridad social, y esto obviamente representa que más patronos se estarán acercando a trasladar las cuotas y por ende los trabajadores también estarán siendo beneficiados con la cobertura a la seguridad social. En el año 2020, algo que también hizo que muchos trabajadores dejaran de ser reportados a la seguridad social fue la cesantía temporal que otorgó el gobierno de Guatemala a través del acuerdo 140-2020 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en la cual le permitía poner en una cesantía de 1, 2, 3 meses a sus trabajadores sin perder esa relación laboral, pero no eran reportados a la seguridad social. En el año 2021 esta metodología o este mecanismo ya no está vigente y por lo tanto ahora un patrono que ya tiene más capacidad financiera porque está teniendo más demanda en los servicios, pues estará nuevamente incorporando a sus trabajadores y es por eso que se prevé que el año 2021 sea mejor al año 2020. Obviamente, todos estos estudios o todas estas proyecciones serán válidas o se llevarán a la realidad
si las condiciones con las cuales se hicieron los estudios prevalecen, se mantienen o se cumplen. Si entramos ante una nueva ola de pandemia o se vuelven a tomar medidas severas de restricción, pues estas predicciones no se cumplirán y entonces nosotros como instituto tendremos que hacer nuestra reevaluación de las cifras para identificar efectivamente qué es lo que estará sucediendo en el resto del año 2021. ¿Cómo ha hecho el Seguro Social para enfrentar esta situación que ha golpeado sus finanzas para poder seguir dando un servicio a la población cotizante del Seguro Social? ¿Cómo han enfrentado esta situación y que esto no se vea mermado en cuanto a la calidad de servicio? Una adecuada administración financiera que viene desde junta directiva, la gerencia y la administración en cuanto a los recursos financieros es lo que ha permitido a la seguridad social poder seguir brindando todos los servicios con la cobertura, la calidad y la calidez que los afiliados merecen. Nos podemos dar cuenta a través de las múltiples publicaciones que el instituto ha brindado de que seguimos equipando a nuestras unidades médicas, seguimos teniendo personal calificado para poder atenderlos, seguimos invirtiendo en infraestructura y en ningún momento el instituto ha detenido sus servicios. Los hemos mantenido durante el 2020 y lo seguiremos haciendo por el año 2021, aunque estemos todavía en situación de pandemia. El instituto tuvo una reducción en sus gastos a través de planteamientos girados por nuestra sugerencia financiera, en la cual se prioriza gastos hacia el sector salud, pero sin descuidar la parte administrativa. Esta adecuada gestión administrativa financiera es lo que ha permitido al instituto poder seguir brindando y teniendo la continuidad de los servicios. Licenciado Ramírez, ¿podríamos tener un perfil de esos 2.200 patronos que dejaron de cotizar? ¿Son pequeñas y medianas empresas? ¿Son grandes empresas? ¿Qué número de empleados tienen? ¿Hay ya una primera perfilación de quienes dejaron de cotizar en este año complicado por la pandemia? Sí, nuestro seguimiento a cada una de estas variables nos permitió hacer un perfilamiento, como usted dice, y nosotros pudimos identificar que en las medianas empresas fueron las que más dejaron de presentar planillas de seguridad social a sus trabajadores de una forma temporal. Las pequeñas empresas son las que definitivamente han cerrado porque su capacidad financiera no les permitió poder hacerle frente a la situación por COVID-19. Algunas grandes empresas también dejaron de cotizar, no en su totalidad, pero sí hubo una baja en la cantidad de trabajadores reportados. Y de este análisis lo que se desprende es que las actividades económicas que más se vieron afectadas en cuanto a la baja de contribuciones a la seguridad social fueron el sector industria, minas, agricultura, servicios y comercio. Y bueno, para ir ya finalizando, ¿cuál sería, digamos, el mensaje? Por supuesto, no vamos a generalizar, pero ¿cuál sería el mensaje para quizá algunas empresas que están reportándose como no operativas, siguen operando, pero no están cumpliendo con la cuota patronal? Muchísimas gracias. Pues el mensaje que se da como Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en primera instancia es a todos aquellos patronos que sí han estado cotizando y que sí han estado reportando oportunamente las cuotas a la seguridad social, porque esto representa un beneficio para sus trabajadores. Esto permite que el instituto les brinde todos los servicios, tanto en salud como pecuniarios, que merecen, porque están siendo reportados en sus planillas. Y se hace un llamado a todo el sector patronal que tiene alguna situación de deuda con el instituto para que se acerque a nosotros y que podamos brindarle un acompañamiento y un asesoramiento para que se pueda regularizar esta deuda. El instituto tiene múltiples beneficios que la normativa le permite para poder regularizarla y no hacer el pago en un único monto. Sabemos que están siendo afectados financieramente y es por eso que se brindan múltiples opciones. Tenemos
como se dijo anteriormente, el pago completo de la deuda que tienen, o bien suscribir reconocimientos de deuda para que se puedan hacer gradualmente estas aportaciones. Cualquier consulta en la Dirección de Recaudación en oficinas centrales y en el interior de la República a través de las cajas y delegaciones departamentales, con mucho gusto pueden ser atendidos. Acérquense y gustosamente se les brindará una opción para la regularización de su deuda. Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros acá a las 8:45 explicando un poco acerca de la situación de las finanzas del Seguro Social en medio de la pandemia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Feliz noche. Buenas noches. Bueno, Cristian, esto nos llama a una reflexión profunda de lo que ya de por sí sabíamos, pero que la pandemia nos vino a aterrizar de tajo a la realidad. La necesidad de un sistema de salud pública eficiente y la necesidad de un seguro social fortalecido en sus finanzas, ¿no? Sobre todo, Mario, porque la ley orgánica del Seguro Social le manda la cobertura universal. Este es un tema fundamental. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social fue concebido como un rector del sector salud o del sistema de salud, pero quien debería ser el gran prestador de servicios de salud era el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Sin embargo, desafortunadamente, 70 años después de su creación, solamente cubre escasamente al 20% de la población. En ese sentido, hay ahí que hacer una revisión de ordenar el sector salud en este país. Tenemos múltiples prestadores, tenemos ONGs, tenemos la seguridad militar, la sanidad militar, tenemos al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, al ICS, y a ONGs que también son prestadoras de servicios. Ese desorden ha hecho que muchos recursos se vayan hacia estos otros actores y que tengamos un seguro social con el cual el Estado todavía tiene una gran deuda. Es fundamental que el seguro asuma el mandato que tiene en su ley orgánica de una cobertura universal. Y es que a mí eso es lo que más me parece entre irónico y entre increíble. O sea, el propio Estado guatemalteco es el que más plata le debe al ICS, el que no cumple, pues. Y eso ha sido una tolerancia, se ha tolerado que el Estado no cumpla esa contribución. Sin embargo, cuando se mira el diseño en su conjunto, el gran prestador de servicios de salud debiera ser el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y ahí, obviamente, tener los recursos necesarios. Desafortunadamente, muchos recursos públicos suplantan o duplican funciones porque, insisto, el ministerio debiera ser el ente rector y no un prestador de servicios. Sin embargo, es parte de las distorsiones que ha tenido el diseño del sector salud en nuestro país. Y también creo yo que se debería ya de plantear una reforma profunda, la forma de cotizar en el Seguro Social, porque estamos, digamos, ante nuevas modalidades, y ojo con esto, no quiero decir de privatizar el Seguro Social y todo esto, no. Creo que sí adecuar a las nuevas formas de cómo se elabora, cómo se ocupa uno en el país, cómo genera el guatemalteco ingresos, porque nos guste o no, hay un sinfín ya de alternativas y formas y habrán personas que en esas nuevas modalidades que no necesariamente es como lo concibió el Seguro Social hace más de 50 años, quieran cotizar, ¿no? Y es que, Mario, eso pasa por la necesidad de una ley marco de salud, porque tenemos en este país una gran cantidad de cuerpos normativos que contienen elementos del sector salud, pero no hay una ley reguladora de todos estos actores. Y eso me lleva a la necesidad de plantear que, por ejemplo, la economía informal debería estar cubierta por el Seguro Social y deberían de haber formas mediante las cuales esta economía estuviera cotizando. Lo hemos visto ahora que los trabajadores nunca dejaron de cotizar, pero sí los patronos. En ese sentido, hay ahí una oportunidad de que los autoempleados o las personas de la economía informal tengan mecanismos para acceder a la seguridad social y que puedan cotizar y que haya nuevas formas de cotización. Por supuesto. Bueno, dejamos en pausa este tema, hacemos un corte 10 de la noche con 2 minutos y volvemos para hablar del tema de vacunación.